eh, cómo elaborar el estado de flujo de efectivo haciendo uso pues de esta hoja de trabajo que nos permite determinar las variaciones que se generan en el balance general en cada una de las cuentas que tienen implicación con el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Excluimos del estado de flujo de efectivo, les mencionaba la cuenta de la depreciación acumulada y las cuentas de utilidades acumuladas y utilidad del ejercicio, que siempre se refleja esta última, la utilidad del ejercicio, pero al inicio del estado de flujo. Entonces, este es el formato que generalmente se utiliza para preparar el estado de flujo de efectivo. Yo tengo 3 columnas aquí, esto con el propósito pues de detallar de una forma más amplia lo que es cada cuenta o cada variación. Sin embargo, hay quienes o hay empresas que utilizan una sola columna. Entonces vamos a estar utilizando las 3 columnas, perdón, para poder desarrollar el estado de flujo de efectivo. Solo corrigen aquí, no es utilidad operativa, sino que utilidad neta. Utilidad neta. En este caso vamos a traer la utilidad neta. Ya sabemos que la utilidad del periodo pues la tenemos en el estado de resultado. Es la utilidad neta que nos llevamos para el estado de flujo de efectivo. Luego tenemos aquí las depreciaciones. Las depreciaciones tienen que sumarse a la utilidad neta porque las depreciaciones no fueron salidas de efectivo, las depreciaciones fueron solamente gastos que se reconocen en el periodo. Sin embargo, sabemos que solamente son reconocimientos, pero no son salidas de efectivo en sí. Por tal razón, tenemos que ajustar nuestra utilidad neta y es por eso que la traemos de la traemos del estado de resultado para sumársela a la utilidad del ejercicio o la utilidad neta. Entonces aquí vamos a traernos del estado de resultado la depreciación que se generó en el periodo. Vamos a ver aquí, está el costo, la utilidad, gastos. Si ustedes ven, aquí no se puede identificar de cuánto es el monto de la depreciación del periodo. Entonces, si ustedes no encuentran aquí en el estado de resultado que les diga depreciación del periodo, entonces tenemos que irnos al balance general. En el balance general podemos determinar de cuánto fue la depreciación del periodo cuando al periodo actual le restamos la depreciación acumulada del periodo anterior y sería este valor 38.250. Esa es la depreciación que corresponde al 2018. Como les menciono, muchas veces en el estado de resultados no se especifica de cuánto es la depreciación acumulada, porque el gasto por depreciación en el periodo, porque muchas veces podemos tener el dato de la depreciación en lo que son los gastos de venta o gastos de administración, si es una empresa que se dedica a la fabricación o a la producción de los bienes que vende, pues parte de esos gastos por depreciación los vamos a encontrar en el costo de venta. Entonces, no siempre vamos a tener ese detalle. Por tal razón, para poder siempre determinar ese costo, ese gasto que no tiene
salida de efectivo, pues sacamos la variación en el balance general. Tomamos la depreciación del año actual, es decir, 2018, y perdón, en este caso sí, 2018, y le restamos 2017. Y la diferencia pues es de 38.250, indicándonos que este es el valor que se generó de gasto en este periodo. Entonces lo traemos aquí y ya tenemos nuestra utilidad ajustada. Eso significa que tenemos la utilidad más la depreciación, porque la depreciación son gastos que no necesariamente fueron salidas de efectivo. Además de las depreciaciones, tenemos las amortizaciones, que pueden ser amortizaciones por cuentas de dudoso cobro. No sé si en contabilidad 2 tuvieran la oportunidad de ver lo que son las provisiones para cuentas de dudoso cobro y se realizan esas amortizaciones, ¿verdad? Esa provisión también no es una salida de dinero, sin embargo se lleva al estado de resultado como un gasto. De igual forma, los gastos los gastos de organización, otros le llaman gastos preoperativos. Todos esos gastos se amortizan y generalmente se hacen a 5 años. Entonces, si en el estado de resultado o en la empresa se generan este tipo de gastos, pues tenemos que incluirlos en el estado de flujo de efectivo para ajustar nuestra utilidad de operación, porque todo eso significa que no se generaron salidas de efectivo, sino que únicamente se reconocieron los gastos. Ok. Luego tenemos que determinar las entradas y las salidas de las actividades de operación. Si ustedes recuerdan, nosotros identificamos tanto entradas como salidas de efectivo en la hoja de trabajo. Entonces, vamos a clasificarlas aquí. Primero vamos a tener las entradas y vamos a ver qué cuentas son las que nos generaron entradas de efectivo. O mejor dicho, qué variaciones son las que generaron efectivo. Si ustedes ven aquí, tenemos en las entradas otras cuentas por cobrar y tenemos los inventarios que incrementaron 27,000. Perdón, que disminuyeron. Entonces eso nos generó efectivo. Entonces lo traemos aquí como es una disminución en las cuentas por cobrar, es una entrada. Lo colocamos aquí. De igual forma, la disminución que se generó en los inventarios nos dio como resultado una entrada de efectivo. Igual. Luego tenemos el incremento que se dio en los pasivos, específicamente en los préstamos bancarios. Vemos en los pasivos corrientes que préstamos bancarios de corto plazo se incrementaron por 18,000. Y decíamos que cuando un pasivo incrementa, eso significa que hay una entrada de efectivo. Por tal razón, la llevamos al estado de flujo de efectivo como una entrada. Luego tenemos y retenciones. Estas cuentas también experimentó un crecimiento, un aumento, y por tal razón decimos que hay una entrada de efectivo por 4,500. Luego está el aumento en beneficios por pagar a empleados. Esto, como es un pasivo y también incrementó, vamos a decir que hay una entrada de efectivo. Entonces, en total, estas serían las entradas que vamos a tener en las actividades de operación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes, o estamos claros. Sí, una duda. ¿Sí?
Siempre van a ser específicas esas cuentas de entrada. No siempre, no siempre van a ser estas cuentas que tenemos aquí. Póngale que por eso es importante determinar en estas columnas qué cuentas del balance son las que se generaron entradas de efectivo. Puede ser que en un balance de una empresa X o puede ser la misma empresa, pero con otro, comparando con otro o haciendo otro estado financiero, pues puede ser de que las cuentas por cobrar hayan disminuido. Entonces, ya no tendríamos una salida de efectivo por cuentas, por aumento de cuentas por cobrar, sino que tendríamos una entrada. Entonces van a depender de los movimientos que tengamos o las variaciones que tengamos en el balance general. Por eso es bien importante la clasificación aquí, porque esto no va a ser estándar. Estas cuentas, ustedes van a ver estados financieros que no van a poder utilizar las mismas. De hecho, el mismo orden les puede cambiar. Puede ser que aquí sean los inventarios, puede ser, va a depender de cada variación del balance. No sé si me voy a entender ahí. Lick, entonces cuando un activo en la variación disminuye, entonces es una entrada. Perdón, no le escuché muy bien. Cuando en la variación de un activo disminuye, entonces es una entrada. Sí, lo que explicábamos ayer, que todas las disminuciones de activos significan entradas de efectivo. Todos los incrementos de activo significan salidas de efectivo. Todos los aumentos de pasivo son incrementos o entradas de efectivo. Todas las disminuciones de efectivo, perdón, de pasivos son salidas de efectivo. De igual manera con las cuentas de patrimonio. Todo incremento en las cuentas de patrimonio vamos a estar diciendo que son entradas de efectivo. Creo que esa es la base, ¿verdad? Para ponerlas en orden, no confundirnos. Sí, por eso les hice bastante hincapié ayer. Sí. Hay varias diapositivas que nos explican esa parte, porque eso es lo que a veces nos cuesta cuando se está preparando el estado de flujo de efectivo, determinar si es una entrada o es una salida, porque dependiendo de esa clasificación lo vamos a llevar al estado de flujo de efectivo. Entonces, Lick, ¿sí? pero ya viéndolo más al fondo, la base es saber hacer el estado de resultado y el balance general, ¿verdad? Saber comprenderlo para llegar a entender el flujo de efectivo. Correcto. Sí, porque ahí cuando llegamos al flujo de efectivo, pues ya están clasificadas las cuentas, ya se hizo la parte del balance y se hizo el estado de resultado. Sí. Entonces, creo que ahí viene lo esencial para llegar a esa parte del flujo de efectivo, para entenderlo mejor. Esa sería la base que tuvieron que haber tomado en contabilidad 1 y 2, ¿verdad? Ya en esta clase de finanzas, pues no vamos a ver tanto, sí, en la primera, y ustedes pudieron ver, pues, de hecho, en la evaluación, pues tuvieron un ejercicio ahí de elaborar un estado de resultados, porque se miran los estados financieros, pero no como a enseñarlo de cero, ¿verdad? Cómo se tiene que preparar de cero, sino que más que todo a nivel de ustedes es la clasificación, clasificar las cuentas, entender qué cuentas son del balance general, qué cuentas son del estado de resultado y de esa forma poder clasificar. Y como usted lo menciona, sí es bien importante identificar pues esas cuentas desde el balance general para poderlo llevar al estado de flujo de efectivo. Prácticamente entonces es como que volviéramos a retomar los conocimientos que obtuvimos en Conta 1 y Conta 2 para poder entenderle mejor a esta clase, ¿no? La verdad que sí tiene que tener el conocimiento de la estructura
no es tanto la carpintería de cómo hacer partidas, de cómo mayorizar, cómo llevar a la balanza de comprobación. Luego, los formatos, nosotros nos centramos básicamente en lo que son los estados financieros como tales, pero sí se necesita pues tener el conocimiento de esa estructura para poder determinar qué cuentas son del balance, qué cuentas son del estado de resultados, y de igual manera dentro del balance identificar qué cuentas son del activo, qué cuentas del pasivo, qué cuentas del activo son activo corriente y cuáles cuentas son del activo no corriente. Y además de eso, pues relacionarlo con el efectivo. Las diapositivas que les coloqué en la presentación, pues pretenden eso, de que ustedes puedan visualizar aquellas cuentas que generan entradas en el flujo de efectivo y cuáles generan salidas. Y prácticamente pues decíamos que son las cuentas del activo, nos van a generar entradas siempre que éstas disminuyan y van a generar salidas cuando éstas aumentan. Entonces, y los pasivos y el patrimonio pues es lo contrario, nos van a generar efectivo, es decir, vamos a tener entradas de efectivo cuando las cuentas de pasivo y de patrimonio estén incrementando, y cuando disminuyen, pues lógicamente nos van a generar salidas. Eso es básico. Y con esto, pues prácticamente ustedes estarían desarrollando lo que son los estados de flujo de efectivo, porque no es que tienen que aprenderse las cuentas del, ¿cómo les quiero decir? No necesariamente ustedes tienen que tener en mente qué cuentas van a utilizar en el estado de flujo de efectivo, porque la estructura del estado de flujo de efectivo se alimenta de las cuentas del balance general. Entonces, lo que sí es básico es esta estructura, ¿verdad? Que primero la utilidad neta, luego la utilidad ajustada, que la ajustamos con las depreciaciones, y luego tenemos las 3 categorías de actividades: actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación o financiamiento, y cada una de estas actividades pues tiene sus propias entradas y sus propias salidas. Luego, y la utilidad neta, Lick, es en base al estado de resultado, y estado de resultado en base al balance general. Entonces ambos van como unidos para llegar a tener esa utilidad. El estado de resultado, pues, como les mencionaba, es necesario básicamente por la utilidad neta, ¿verdad? Luego, si se les proporciona el dato de la utilidad neta del periodo, ustedes pueden preparar el estado de flujo de efectivo solo con la información del balance general. De hecho, muchas veces, bueno, de acuerdo a las NIF, ya ahora esto, utilidad acumulada y utilidad del ejercicio en el balance general, forman parte de una sola cuenta, se les conoce como utilidades acumuladas, no vienen separadas. Sin embargo, tradicionalmente se ha manejado esto, ¿verdad? Separarlo. Yo lo dejé separado para que ustedes puedan diferenciarlo y ver también que solo contando con el balance general podemos preparar el estado de flujo de efectivo, porque aquí tenemos el dato de la utilidad del periodo. Y la tenemos, ¿sí? Y la utilidad del ejercicio en el balance general es la utilidad neta que aparece en el estado de resultado, ¿verdad? Es correcto, de ahí se alimenta el... Ok. De hecho, bueno, esto está, no sé si está con fórmulas, pero no, aquí no está formulado. No está formulado. Pero sí, de hecho es del estado de resultado, ¿verdad? Que tomamos la utilidad del ejercicio. Ok, entonces vamos a continuar. No sé si tienen algún otro comentario
Lick, para efectos de examen, entonces nosotros nos tenemos que aprender esta estructura que está aquí. Bueno, no necesariamente porque ustedes sí la tienen que saber, pero de memoria tal vez no, ¿verdad? Porque ustedes tienen la plantilla. Lo que sí tienen que saber es cuando una cuenta, perdón, cuando una variación es entrada o es salida de efectivo. Con eso que comprendan, lo pueden preparar, pues, porque ustedes van a tener la plantilla. Sí, porque ya me estoy asustando. Hace tiempo llevé contabilidad. Ya se las compartí, lo que sí espero que tengan bien claro y si es posible, eso sí, apréndanselo de memoria, que los activos representan salidas de efectivo cuando estos se incrementan y representan salidas de efectivo, perdón, representan salidas de efectivo cuando incrementan y representan entradas de efectivo cuando disminuyen. Y lo contrario serían los pasivos y el patrimonio. Son salidas de efectivo cuando los pasivos disminuyen y son incrementos o entradas de efectivo cuando los pasivos o el patrimonio incrementa, ¿verdad? Cuando tenemos lo opuesto a los activos. Eso sí, sí tienen que manejarlo. Ya lo de las cuentas, pues ustedes tienen la plantilla, la estructura básica. Ahora, las cuentas estas, ustedes las van a colocar en función de las variaciones que tengamos en la hoja de trabajo. Como les mencionaba, si ustedes ven, aquí no tenemos las cuentas por cobrar como entrada, pero si la variación hubiese sido que las cuentas por cobrar disminuyeron, lógicamente tendríamos una entrada en vez de una salida. Y ahí están pasivos y activos y pasivos, ¿verdad? En un solo, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Aquí nos separamos en dos grupos. Aquí las entradas van tanto pasivos como activos en un solo grupo. Igual las salidas. En un solo grupo, correcto, en un solo grupo, ¿verdad? Si ustedes ven aquí hay cuentas de pasivo, perdón, de activo y cuentas de pasivo, dependiendo el efecto en el efectivo que tuvieron en el periodo. Ok, gracias. Okay. Entonces tenemos un incremento en las cuentas por cobrar, cuentas y documentos por cobrar. Eso significa que se generó una salida de efectivo. Ya decíamos que cuando los activos se incrementan, generan salidas de efectivo. Y vemos que las cuentas por cobrar se incrementaron en 68,000. Eso significa que se generó una salida de efectivo. Luego tenemos los gastos pagados por anticipado, que estos sabemos que es una cuenta de pasivo. Los gastos pagados por anticipado quiere decir que hay gastos tales como el seguro, pólizas de seguro, pueden ser alquileres que se pagan de forma anticipada, impuestos sobre volumen de ventas que muchas veces o sobre bienes inmuebles, las municipalidades ofrecen descuentos si se paga de forma anticipada. Entonces la empresa toma la decisión de pagarlo con anticipación, goza del descuento. Lógicamente, ese valor que paga en ese periodo no lo lleva al gasto, sino que lo lleva a una cuenta, perdón, esta es una cuenta de activo, gastos pagados por anticipado. Entonces, hay una, voy a revisar esto porque esto, gastos por anticipado, permítanme, vamos a ver. Tenemos que los gastos pagados por anticipado aumentaron. Entonces aquí está mal, no es disminución, es incremento. Corrijan ahí, por favor, es aumento. Ya me extrañaba.
no puede ser salida si es una disminución de una cuenta de activo. Tiene que ser incremento. Si es una cuenta de activo, vamos a decir que es un aumento. Entonces, en este caso, sí, lo que les mencionaba es que tenemos más gastos pagados por anticipado. Por tal razón, se tuvo que sacar más dinero de la empresa. Entonces, tomamos los 13.500 que incrementaron los gastos pagados por anticipado. Luego tenemos una disminución. Esta sí es una cuenta de pasivo. Decíamos que las cuentas de pasivo, cuando disminuyen, significan salidas de efectivo. Tenemos que se generó una disminución en la cuenta y documentos por pagar comerciales. Si ustedes siguen aquí en el balance, si seguimos el orden, van a encontrar que esta es una cuenta del activo no corriente. Por tal razón, la dejamos ahí y seguimos con las cuentas del pasivo corriente, ¿verdad? Porque en las actividades de operación solo consideramos tanto los activos corrientes como pasivos corrientes. Ya lo que son activos no corrientes, nos vamos a involucrar con la parte de las actividades de operación, perdón, de inversión. Entonces seguimos con las actividades de operación, que serían las cuentas y documentos por pagar. Esta cuenta disminuyó 9.000 lempiras. Significa que salieron 9.000 lempiras. Por tal razón aquí vamos a traer estos 9.000 al estado de flujo de efectivo. Luego tenemos otra disminución en los intereses por pagar, que es una cuenta del pasivo también. Aquí están intereses por pagar y sería esto. Vamos a revisar, vamos a asegurarnos que no se nos quede otra cuenta. Tenemos que en el pasivo, estas dos cuentas, esta cuenta pues es una entrada. Estas dos también la variación que tuvieron fue positiva, es decir, incrementaron. Por tal razón son entradas de efectivo. En el caso de estas dos cuentas se generó una disminución. Por tal razón el efecto que tienen en el estado de flujo de efectivo es de salida, ¿verdad? Es salida de efectivo. Y aquí tenemos. Luego sumamos estos valores. Aquí ya están. Si ustedes tienen más cuentas, pues solo van a agregar más filas y van a colocar el nombre de la cuenta. Si es salida, pues vamos a decir que si es una cuenta del activo corriente, vamos a decir que aumentó. Si es una cuenta del pasivo, vamos a decir que disminuyó porque estamos hablando de las salidas. Lo sumamos, tenemos los dos grupos y luego vamos a determinar pues qué resultado hay en estas actividades de operación. Y tenemos las entradas menos las salidas. Aquí vemos que las salidas de operación son mayores que las entradas. Por tal razón, es el resultado es negativo, ¿verdad? Tenemos menos 32.000. Luego tenemos las actividades de inversión. En entradas, en las actividades de inversión, pues no tenemos entradas, solo tenemos la cuenta de propiedad, planta y equipo, pero esta en vez de disminuir, incrementó. Por tal razón, es una salida de efectivo. Entonces nos vamos a salidas y tenemos que la propiedad, planta y equipo incrementó por 18.000. De igual manera, aquí es negativo el resultado efectivo de las actividades de inversión, es decir, los resultados que se generaron de las actividades de inversión
como en entradas tenemos 0, tenemos menos 18,000. Y luego nos quedamos con las actividades de financiamiento. En las actividades de financiamiento no tenemos entradas. Si ustedes se fijan, las actividades de financiamiento están concentradas tanto en el pasivo no corriente como en las cuentas de patrimonio. Si ustedes ven en las cuentas del pasivo no corriente, que son los préstamos por pagar de largo plazo, se generó una disminución. Por tal razón hay una salida. Y en las cuentas de patrimonio, que ya decíamos que estas dos cuentas no las vamos a considerar, tanto la utilidad del ejercicio como la utilidad acumulada, estas dos cuentas no las consideramos, solo vamos a considerar el capital social, la reserva legal, podemos considerar superávit por revaloración. No, superávit por revaloración no son entradas ni salidas de efectivo, no las consideramos. Entonces, prácticamente no tenemos entradas, solo tenemos una salida de efectivo por la disminución en los préstamos por pagar de largo plazo. Lo llevamos, tenemos esto. Ahora bien, si ustedes ven los resultados de los 3 grupos de actividades es negativo. Pero recuerden que tenemos aquí 180,000 de utilidad ajustada, que nos va a servir para todos estos valores. Tenemos el flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Para esto vamos a restarle a la utilidad ajustada estos valores. Perdón, los vamos a sumar. Aquí vamos a sumar. Lógicamente, como tienen signo negativo, nos van a restar el valor. Y tenemos un resultado de 22,500. Ahora bien, vamos a tomar aquí el saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo. Si ustedes recuerdan, aquí en la hoja de trabajo, esto no lo restamos, ¿verdad? Porque no necesitamos hacerlo, sino que tomamos estos dos valores de forma independiente. Entonces, en el saldo inicial de efectivo, vamos a tomar el saldo que teníamos al 31 de diciembre del 2017, es decir, del periodo anterior, no del periodo actual, sino del periodo anterior. Y si ustedes ven, nos da como resultado saldo final de efectivo y equivalente de efectivo, que sería la suma de estos dos valores, nos da igual al efectivo que se tiene en el 2018. ¿Qué significa esto? Que nuestro estado de flujo de efectivo está correcto. Esa es la forma, así como en el balance general ustedes necesitan cuadrar activos, tiene que ser igual a pasivos más patrimonio. De igual forma, el resultado del estado de flujo de efectivo debe ser igual al saldo del efectivo del 2018, al 31 de 2018. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, pues es el momento. Si es necesario, nos volvemos a conectar. Si ustedes consideran que tienen dudas y que podamos evacuar esas consultas, pues nos volvemos a conectar. Solo tenemos un minuto. Entonces podemos considerar, Lee, que ese es el efectivo con que la empresa en ese momento cuenta, 2018. En el 2018, este es con el efectivo que finaliza el 2018. Si usted lo ve, esta información, los saldos que tiene cada una de estas cuentas es al 31 de diciembre de 2018. Y esta información es al 31 de diciembre de 2017. Entonces, por eso aquí colocamos como saldo inicial de flujo de efectivo
el saldo que teníamos al 31 de diciembre del 2017, porque ¿con qué iniciamos el 1 de enero? ¿Con cuánto de efectivo? Pues con el efectivo que teníamos el 31 de diciembre del 2018, ¿verdad? Que, perdón, 2017, que es el día anterior al 1 de enero, que es el primer día del periodo del 2018. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya está habilitado para marcar.